Hola, ¿qué tal, Claudia? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Hola, Romina, buenos días. Buenos días. Bien, estamos la decimotercera semana de clases, ya, en realidad más cerca del final. Ujú. Ok, más cerca del final que del comienzo, ¿no? Bien, ¿cómo va pasando el tiempo? Muy rápido realmente. Eh, Cuando uno es niño, el tiempo pasa muy lento, ¿no? Ya cuando uno es mayor, el tiempo, uno siente que el tiempo pasa muy rápido más bien. Bueno, y ustedes que son jóvenes, más o menos, ¿no? El tiempo ni muy rápido ni muy lento, pero viene una cosa tras otra, ¿no? Las semanas se van pasando rápido. Ustedes tienen múltiples cursos, ¿no? Entonces también, vamos, se meten en los cursos y de pronto se meten en cada curso y el tiempo ya pasó. Bueno, sí, el tiempo vuela, efectivamente. Vuela, vuela. Hay una canción de un grupo mexicano que se llamaba Abuela, Vuela, Vuela, se llama. Vuela, Abuela, decía la canción. Muy famoso, ¿no? En los años 90, me parece. Magneto se llamaba ese grupo de música, de rock en español, música, grupo mexicano muy famoso por eso, en los años 90, me parece. Ustedes no habían nacido todavía en los años 90. A su mamá le gusta ese. Sí, pues seguramente en esos años sus padres están quizás de novios o de enamorados, ¿no? Y bueno, me he hecho acordar una palabrita, ¿no? El tiempo vuela, ¿no? No sé, de pronto, pum, se regresó mi mente como 30 años atrás, o veintitantos o 30 años atrás. Y esa era una de las canciones más famosas que ese grupo tenía, Magneto. Vuela, vuela, y arma tu equipaje, algo así. Ok, bien, a comenzar. Nosotros vamos a volar con nuestro curso aquí. Bien, entonces estamos analizando los sistemas dinámicos no lineales en tiempo discreto. Entonces, para este tipo de ecuaciones, sistema dinámico, no hay una solución explícita, como en el caso lineal, y entonces tenemos que recurrir a métodos cualitativos, ¿no? Y los métodos cualitativos pasan fundamentalmente por estudiar los equilibrios, ¿no? Los equilibrios del sistema, del modelo, porque los equilibrios configuran el mapa de trayectorias, o sea, cómo son las soluciones, ¿no? Los equilibrios juegan un rol muy importante en la determinación de cómo son las soluciones. Entonces, una vez que se han determinado los ¿ok? Esa es la idea central. Eh, Ahora, eh, eh, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de una ecuación de este tipo. Voy a traer, repito, esto un poco más acá, que me va a quedar poco espacio. Voy a traerlo un poco más a la izquierda. Ya. Entonces, un equilibrio de una ecuación de este tipo
Entonces es, como ya sabemos, una solución constante, ¿no? Un equilibrio siempre es una solución constante. O sea, es una solución constante, por lo tanto verifica la ecuación, ¿no? Y lo denotamos así de esta manera, ¿no? Con X asterisco. Como verifica la ecuación, se cumple esto de aquí, ¿no? Y entonces, para encontrar los equilibrios hay que resolver esta ecuación algebraica, ¿no? Esta ecuación algebraica. ¿Esto qué dice? Que un equilibrio es un punto fijo, ¿no? Un equilibrio es un punto fijo de la función f, ¿no? Punto fijo de la función f. Es decir, encontrar los equilibrios es encontrar los puntos fijos de la función, ¿no? De la función f. Gráficamente es esta idea, ¿no? Esta idea de acá, ¿no? Es decir, los puntos donde la gráfica de la función se encuentra con la recta y igual a x, ¿no? Esos son los puntos fijos, ¿no? Porque en cada uno de estos puntos se cumple esto de aquí, que f de x es igual a x en cada uno de estos puntos. Así, en el primer caso tenemos dos equilibrios, en el segundo caso tenemos un equilibrio, y podría ocurrir, como ocurre en el tercer caso, que no haya ningún equilibrio, es decir, que esta ecuación de aquí no tenga solución. Si esta ecuación no tiene solución, no hay equilibrio. O sea, la gráfica de la función f no se encuentra con la recta y igual a x. Bien. Entonces, encontrar los equilibrios es resolver esta ecuación, básicamente. ¿Ya? Bueno, habíamos visto algunos ejemplos. Pero la tarea de resolver esta ecuación podría no ser fácil, ¿no? De resolver esta ecuación algebraica podría no ser fácil. Es más, lo normal es que sea algo complicado, en realidad. Y entonces, ¿no? Si resolver esa ecuación algebraica es complicado, entonces no vamos a poder encontrar los equilibrios, es decir, los puntos fijos. Y en efecto va a ser así normalmente, ¿no? Pero ya, entonces tenemos que tener un resultado que nos asegure, un resultado que haga dos cosas. Un resultado que nos asegure que esa función tiene puntos fijos, es decir, que el sistema, que la ecuación en diferencias definida por esa función tiene puntos de equilibrio, que nos asegure, ¿no? Que existen equilibrios. Y dos, la segunda condición, que esperaríamos de ese resultado matemático, es que nos diga, si no exactamente cuál es el punto fijo, es decir, el equilibrio, que nos dé un procedimiento que nos permita aproximarnos, tanto como querramos. ¿Correcto? Bien, entonces eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? Y habíamos hecho un poquito más. Entonces, ese resultado está basado en este concepto de lo que es una contracción o una función contractiva, ¿no? La definición es esta de acá, ¿no? La función f definida sobre un subconjunto de R es una contracción si existe un número L estrictamente menor que 1 y estrictamente positivo, tal que se cumple esto de aquí, ¿no? Esta relación de acá. F de x2 menos f de x1 menor que L, menor o igual a x, menor o igual que L por x2 menos x1. ¿No? Es decir, como habíamos interpretado este concepto en la clase pasada, lo habíamos interpretado como que la función f, las imágenes, ¿no? La distancia entre las imágenes es más pequeña que la distancia entre las preimágenes, ¿no? Si esto ocurre con esta función, en cada punto del dominio de esta función, entonces decimos que es una contracción, ¿no? De nuevo, ¿no? Una contracción, por eso se llama contracción, porque contrae, ¿no? Contrae a las preimágenes. De la distancia entre las imágenes, que es esto de aquí, la distancia entre las imágenes de x1 y de x2, ¿no? La distancia entre ellos es menor que la distancia entre las preimágenes. Entonces es básicamente entonces, lo que es una contracción. Y habíamos visto también incluso
Habíamos visto este ejemplo de acá, ¿no? Ok. No sé si... Ya, nos habíamos quedado en este ejemplo. Este ejemplo no lo... Justamente nos agarró al final de la clase con este ejemplo de aquí. Ya. Bien. Entonces vamos a ver este otro ejemplo. Quizás sea bueno recordar de nuevo este ejemplo aquí, ¿no? Antes, para refamiliarizarnos, digamos, con esta idea, ¿no? A ver, tenemos la función, voy a borrar esto de aquí. Entonces, la función es f de x igual a x al cuadrado. El dominio de esta función, el dominio de f es todos los reales, ¿verdad? Todos los reales. Esta función es, la gráfica, ustedes saben, es una parábola, ¿no? Lo saben bien. A ver, vamos a graficar esta función. Ya. Bien, entonces espero que me salga bien. Okay. Entonces, si yo elijo acá un punto, por ejemplo, un punto aquí x1 y otro punto aquí x2, entonces la imagen de x1 es este punto acá, f de x1, y la imagen de x2, está por acá, es f de x2. Imagínense 2 y 3, ¿no? La imagen de 2 es 4 y la de 3 es 9. Está bastante por encima, ¿no? Entonces, esta es la distancia entre estas dos imágenes, ¿no? F de x2 menos f de x1. Fíjense, aquí en la definición, como el L es menor que 1, vamos acá, como L es menor que 1, entonces este producto y este producto que está acá ciertamente es menor que x2 menos x1. Porque L es menor que 1. Por ejemplo, un medio, un tercio, sería un medio de la distancia entre x2 y x1. Si L fuera un tercio, sería un tercio de la distancia entre x2 y x1, ¿no? Por eso es que yo digo que esencialmente esta idea significa esto, ¿no? La distancia entre las imágenes es al final menos de las preimágenes, ¿no? ¿Ok? Y esto de acá es la distancia, esto de aquí, azul, digamos, vamos a ponerlo con azul para diferenciarlo. Esto de acá es la distancia entre las preimágenes. Y ciertamente no se cumple, no se va a cumplir esta relación. O sea, no se cumple. O sea, más bien ocurre lo contrario, que la distancia entre las imágenes es mayor que la distancia entre las preimágenes. O sea, más bien lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente, esta función no es una contracción, porque no satisface esta idea de que no se verifica esta idea de que la distancia entre las imágenes siempre es menor que la distancia entre sus preimágenes. O sea, no hay una contracción, no se han contraído. La distancia entre las preimágenes no se ha contraído, no se ha achicado. ¿Ok? Ya. Oh, entonces, ahora pongamos otro ejemplo. Esto ya lo hice también la semana pasada. Recordemos este otro ejemplo de raíz cuadrada más bien. Una función, digamos, que es así, digamos, ¿no? Entonces, ¿correcto? Entonces ahora seleccionemos, ¿no?, un punto aquí, x1, y acá otro punto, digamos, x2, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen de x1? Es
es esto de f de x1, ¿no? Y x2, la imagen de x2 es, esto está bien pegadito, ¿no? Este es f de x2. Entonces, ciertamente en este caso se cumple, en este caso sí se cumple que la distancia, ¿no? La distancia entre las imágenes ciertamente va a ser menor, va a haber un número L tal que va a ser menor que, ¿no? Va a ser menor que la distancia entre las imágenes, ¿correcto? Ahora, si se cumpliera esta relación de aquí con un L acá, ¿no? Para todos los puntos de aquí, entonces diríamos que es una contracción, ¿no? Y parece que en este caso va a ser, ¿no? Parece bien. ¿Ok? Bueno, eso es para distinguir lo que es una contracción de lo que no es una contracción. Ahora, volvamos a nuestro ejemplo anterior, al f de x igual a x al cuadrado. Entonces, esta función considerada sobre este dominio no es una contracción ciertamente. Pero ahora nosotros estamos considerando un dominio recortado. En este ejemplo, en realidad, estamos considerando que el dominio es menos a menos a, opa, menos a, con a menor que un medio. Bueno, mayor que 0 y menor que un medio. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, menos un cuarto, un cuarto, menos un noveno, ¿no? O sea, estamos trabajando, así que esta es la parábola, digamos así. Estamos trabajando en este pedacito nada más, ¿no? En este pedacito de acá. Entonces, en realidad, la gráfica de la función en realidad es solamente, digamos, esto de aquí, ¿no? ¿Correcto? Porque estamos haciendo variar solamente x entre, digamos, menos a y a, solo en este pedacito de acá. Estamos recortando el dominio natural de esa función. ¿Ya? Y entonces ahora vamos a verificar que ahora esta función sí se tornó en una contracción. Partimos del lado izquierdo, f de x2 menos f de x1. Esto es igual a x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Esto es igual a x2, el producto de una factorizando, ¿no? x2 menos x1 por x2 más x1. ¿Sí? Ahora, x1 es menor que a, ¿no? Y mayor que menos a, ¿no? Y x2 también están en ese intervalo, ¿no? Por lo tanto, x1 más x1 más x2 es menor que 2a, mayor que menos 2a. O sea, en valor absoluto, x1 más x2 es menor que 2a. ¿Sí? En valor absoluto. ¿Correcto? Entonces, esto es igual a valor absoluto de... Ahora, este producto es lo mismo que esto de acá, ¿verdad? El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Y esto es menor que x2 menos x1 por 2a, ¿no? Por 2a. O sea, vamos a reescribirlo así, ¿no? 2a por x2 menos x1. Y entonces yo ya tengo esto de acá, haciendo L igual a 2a. Esto sería mi L. L por x2 menos x1. Entonces, f de x2, valor absoluto, la distancia. Ahora sí, para cualesquiera dos puntos que están en este intervalo, para cualesquiera es menor que esto. O sea, existe un número L, que es 2a. Fíjese que 2a es menor que 1. Como a está entre 0 y 1, entonces 2a es menor que 1, y eso es lo que exige la definición, que el L tiene que ser menor que 1.
Resulta que, entonces, en valor absoluto f de x2 menos f de x1 es menor que L por valor absoluto de x2 menos x. Y entonces de esa manera hemos probado que esta función restringida, ¿no? Restringida a ese dominio, a esa partecita nada más, ¿no? Es es una contracción, ¿no? A ver, voy a tratar acá de... Hay una pregunta, profe. ¿Y el L qué función cumple? El L cumple justamente la función de... El L justamente es lo que me ayuda, al ser el L menor que 1, al ser L menor que 1 es lo que me ayuda a interpretar justamente esta desigualdad, ¿no? Porque al ser menor que 1, como decía, f de x2 menos f de x1, ¿no? Es menor o igual que L por x2 menos x1. Pero al ser el L menor que 1, entonces todo esto de acá, ¿no? Entonces es menor que x2 menos x1, ¿no? Porque el L es menor que 1, ¿sí? Entonces esto de acá, este producto es menor que esto. Entonces esto es menor que esto. Ahora, su pregunta es interesante porque más adelante vamos a ver que en realidad el papel no se reduce a eso, ¿no? El papel de L no se reduce a esto que yo acabo de comentar, sino que juega un rol más importante, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Ya? Está muy bien su pregunta, está muy bien colocada. ¿Ya? Vamos a ver que en realidad no es trivial y que juega un rol importante en realidad. ¿Ya? ¿Romina? Sí, muy bien la pregunta. Quería mostrar acá, voy a abrir GeoGebra y a ver, voy a graficar esa función, ¿no? X cuadrado. No, a ver, vamos a ver. Es mejor que... X cuadrado, ya. Entonces, ahí está, X cuadrado. Yo he elegido un A, ¿no? Menor que un medio, ¿no? Y mayor que 0, ¿no? O sea, para que la función esté definida entre menos un medio y un medio, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí está definida la función, ¿no? En este intervalito, ¿no? Y entonces en este intervalito se va a dar, pues, de que, ¿no? Se va a dar de que las imágenes, ¿no? ¿No? Las imágenes van a ser menores que un cuarto en realidad, ¿no? No, un medio, x2 menos x1. Porque estoy eligiendo el a un medio, ¿no? Dos, sí, ¿no? El a un medio, el L, ya, pero como era 2A, ¿no? Era 2A. En realidad, podría haber elegido, voy a elegir uno más pequeño en realidad. No voy a elegir eso porque el A es menor que un medio, entonces voy a elegir A igual a un tercio, ¿no? A igual a un tercio. Entonces es desde menos un tercio, más bien, desde menos un tercio hasta un tercio. ¿Sí? Entonces no son estos de aquí. O sea, todavía es más chiquito acá. Un tercio, o sea, bien cerquita en realidad del cero. Bien cerquita del cero. Un tercio aquí. Es este intervalito el que yo estoy considerando, ¿no? Y ahí siempre se va a cumplir que f de x2 menos f de x1 es menor que, acá sería 2a, sería 2 tercios, ¿no? x2 menos x1, ¿correcto? Entonces, claro, ya, a ver, quizás no sé si voy a ver si esto se puede agrandar. Eh,
Upa, debí yeah. No, entonces acá está 0.5, ¿no? Y 2/3 es 0.6, ¿no? 0.6. Entonces, aquí un poquito más, ¿no? Y aquí. O sea, si yo elijo, ¿no? Yo elijo 2 puntos aquí, 2 puntos cualesquiera, ¿no? Aquí estos 2 puntos, por ejemplo. Entonces, la distancia, ¿no? Ahí la distancia entre estas imágenes va a ser menor que la distancia entre estos puntos, ¿no? Está muy chiquito, ¿no? Entonces no se aprecia bien, ¿no? Pero es así, ¿no? ya tendría que haberlo esto movido acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero esa relación ya se deja de cumplir. A ver, ¿cómo hago para mover los ejes? Opa, no puedo. No guarda. No. A ver, vamos a abrir de nuevo. Ahora está mejor. Ah, ya, pero casi al hacerlo crecer se me va a ir a este lado. Ah, yo quiero más bien cambiar la escala, ¿no? Para que se vea un poco mejor, ¿no? Bueno. Para que se aprecie un poco mejor esta idea, ¿no? Pero yo creo que ha quedado claro en realidad, ¿no? El punto es de que si yo salgo de ese intervalito, ¿no? Si yo salgo de ese intervalito, digamos, acá x cuadrado de nuevo, de ese intervalito chiquito que estoy considerando, está en realidad muy pegadito por acá, muy por acá. Si yo salgo, si yo ya considero, digamos, x que están por aquí, entonces esa relación ya no se cumple, ¿no? Porque, digamos, lo que decía, ¿no? Por ejemplo, fíjese, ¿no? En este caso, ¿no? Ciertamente esta distancia más bien ha crecido, ¿no? La distancia entre las preimágenes era esta de aquí. Y la distancia entre las imágenes más bien creció. Entonces ya no se llamaría una contracción, no se han contraído, sino más bien se han alargado, se han extendido la distancia entre las imágenes. Entonces hemos tenido que restringir el intervalo, restringirlo, para poder verificar la definición, ¿correcto? Entonces, muchas veces depende del intervalo en el donde trabaja, ¿no? El conjunto, el dominio donde está trabajando, ¿no? Por eso acá se dice en la definición, dice, F definida sobre un conjunto X, un subconjunto X, ¿no? Un subconjunto X. O sea, no necesariamente definida en todo R, sino en un subconjunto X de R. ¿Ok? Entonces aquí yo he elegido adecuadamente el X, este intervalo de R. ¿Correcto? Ya, entonces eso es una contracción, ¿no? Entonces esta función f de x igual x al cuadrado es una contracción considerada, ¿no? O sea, f de x igual x al cuadrado, eso no es una contracción. Bueno, una función es la regla de correspondencia y su dominio. Entonces aquí me falta dar el dominio. Si yo no doy el dominio, se asume que es todo R, como ustedes bien saben, ¿no? Cuando el dominio no está especificado, se asume que el dominio es el dominio natural de la función, es decir, en este caso todo R. Pero yo puedo especificar el dominio, ¿no? Menos un tercio, ¿no? Entonces, esta función de aquí, si el dominio de esta función es R, son dos funciones diferentes. Porque una función es la regla de correspondencia, x al cuadrado, que en ambos casos es la misma, junto con su dominio. La función es la regla de correspondencia y el dominio.
pero en este caso el dominio difiere. Entonces son funciones diferentes desde ese punto de vista. ¿Ok? Ya. Bueno, es importante, ¿no?, saber, entender bien este concepto de lo que es una contracción para poder entender lo que viene más adelante. Acá tenemos otro ejemplo, un poquito más elaborado. Aquí, y en el ejemplo anterior es interesante porque muestra, pues, ¿no?, muestra el concepto, muestra la idea, pero es un poco forzado, ¿no? Es un poco forzado porque el dominio natural de la función x al cuadrado es todos los reales, ¿no? ¿Por qué vamos a limitar su dominio, digamos? Su dominio natural son todos los reales, ¿no? ¿Ok? Entonces hemos tenido que forzar un poco para poder demostrar lo que queríamos. En este caso, para esta función no estamos, ¿no? No, simplemente me dan la función de R en R, ¿ok? Y no estamos forzando nada. El dominio es todos los reales, ¿no? F de x igual a p a la x sobre 2 más c a la x. Ya, esta función es una contracción. El dominio natural de esta función son todos los reales, ¿verdad? Ese es el dominio natural, ¿no? Son todos los reales. La función está definida naturalmente, definida sobre cualquier número real. X puede ser cualquier número. ¿Ya? Entonces, f de x, espera, x existe algo que... Ya. Esto es, vamos a recordar el teorema de valor medio, ¿no? El teorema de valor medio dice que f de x, f de x, f de x, f de x2 menos f de x1, ¿eh? Dice, esto es igual, ¿no?, que f' en C por x2 menos x1, donde C es un punto entre x2 y x1. ¿No? Eso es lo que dice el teorema de valor medio. O también, para ponerlo de otra forma, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, eso es igual a f' en C, para un punto C entre x2 y x1, o x1 y x2. ¿No? Recordemos esto, ¿no? Recordemos gráficamente el teorema de valor medio, ¿no? Eso que ustedes han estudiado en Mate 1, y teníamos la gráfica de una función, considerábamos dos puntos acá, x1, x2, ya, acá está, aquí, opa, ya. Entonces, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es la pendiente de este segmento de recta. Voy a borrar esto, no me salió bien. Ya. Entonces, este cociente de aquí, este cociente es la pendiente de esta recta que está aquí, este segmento, ¿no? O sea, porque fíjese, esto es f de x1 y esto de acá es f de x2, ¿no? Entonces, esta diferencia es esto de aquí, ¿correcto? Y esta diferencia es esto de aquí. Entonces, yo trazo un triángulo rectángulo acá, ¿no? Entonces, es esto entre esto. Es esto dividido entre esto. Es la pendiente, eso es la pendiente de este segmento de recta. Es esto que está en el lado izquierdo. Y el teorema de valor medio asegura que existe un C entre x1 y x2, o sea, existe un número C aquí, en este intervalo, cuya derivada es justamente igual a la pendiente de la recta
esta recta secante, ¿no? Sería, digamos, esta de acá, por ejemplo. ¿No? Si la derivada es la misma, coincide, entonces son paralelas. O sea, tienen la misma pendiente, la tangente y la secante. Eso es lo que quiere decir en esencia, en este punto, para este valor de C, para este valor de C que está entre x1 y x2, resulta que f' evaluado en C, f' es la pendiente de la recta tangente, ¿correcto? Esa pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. Teorema del valor medio. Eso ustedes lo han estudiado en Mate 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, hemos recordado brevísimamente el teorema del valor medio. ¿Ok? Ahora, si pasamos esto a multiplicar, pasamos esto a multiplicar aquí, tenemos esta formulación, ¿no? Estoy pasando esto a multiplicar al lado derecho. ¿Correcto? Entonces, para cualesquiera dos puntos, x1 y x2, siempre existe un c entre ellos, un número c entre ellos, tal que se cumple esto de aquí. Se cumple esto de aquí. ¿Qué proviene de esto? En realidad el teorema de valor medio dice esto esencialmente. ¿Okay? Es decir, que hay un punto sobre la curva, hay un punto sobre la curva, sobre esta curva de acá, que es la gráfica de la función, donde la recta tangente es igual a, perdón, es paralela a la recta secante. Eso es lo que dice el teorema de valor medio. ¿Ya? Hemos recordado entonces el teorema de valor medio. Bien. Ahora, vamos a evaluar esto, entonces esto se cumple, ¿no? Acá se cumple y por lo tanto se cumple también en valor absoluto. No se cumple en valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto. ¿Sí? Ya, ahora vamos a evaluar la derivada. O sea, f de x es esto de acá. Entonces, f' de x, a ver, vamos a hacerlo aquí. F' de x es 2 más c a la x por la derivada de a la x, que sea la x, menos e a la x por la derivada de esto que está abajo, ¿no? O sea, e a la x. Sobre, ¿no? La regla del cociente, ¿verdad? Sobre 2 más e a la x y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto que está acá es 2e a la x, 2e a la x, más e a la 2x, menos, ¿no? Menos e a la 2x, ¿no? Sobre, elevando al cuadrado, 4 más 4e a la x, más e a la 2x, ¿no? Entonces, simplificando, tenemos e a la, a ver, acá tenemos, se va esto, ¿no? Me queda 2e a la x, 2e a la x, sobre esto de acá, ¿no? 4 más 4e a la x, más 2e a la 2x. Y evaluando en un c, evaluando en este c, ¿no? Entonces sería 2e a la c, ¿no? Sobre 4 más 4e a la c. Más, más 2, acá es 2, no, este de acá no es 2, no sé por qué se introdujo este 2. Es más, más e a la 2x. Entonces acá es más e a la 2e. ¿Correcto? Y esto es esto que está aquí, ¿no? Es esto. ¿Ok? Ya. Entonces simplemente estoy aplicando el teorema de valor medio. Yo sé que eso es verdad. ¿Correcto? Por el teorema de valor medio sé que esto siempre es igual a esto. Para un c entre x1 y x2. ¿Ok? Ahora, resulta que esto que está acá, a ver, esto que está aquí, es 2e a la c sobre 4 más 4e a la c más e a la 2c. Esto es siempre menor que un medio. Ciertamente, a ver, ¿por qué menor que o sea, ¿por qué es menor que un medio? A ver, vamos a ver. Esto
Ya, esto es menor que 2e a la c sobre 4e a la c. ¿Por qué? Porque, fíjese, no es verdad que este numerador que está aquí, este denominador, perdón, esta cantidad que está acá, ¿no? Esta cantidad que está acá, ciertamente es mayor que esto que está aquí, ¿verdad? Es mayor, porque 4 y e a la 12 son números positivos. Es como si yo tuviera 4 más 5 más 6, ciertamente es mayor que 5, ¿no? 4 más 5 más 6 es mayor ¿no? que 5, ¿verdad? O sea, esto es mayor que esto, no cabe duda, ¿no? Ciertamente. ¿Ok? Por lo tanto, si yo divido 12 a la c entre esto, este cociente va a ser menor que este cociente, con certeza, ¿no? Con certeza. Es como si yo dividiera, qué sé yo, 3 entre 9 y aquí 3 entre 4. Entonces, esto va a ser menor, ¿no? Porque estoy dividiendo entre una cantidad mayor. Aquí estoy dividiendo entre una cantidad mayor. ¿No es verdad? Entonces, no cabe duda de la certeza de esto. Pero resulta que esto es un medio, ¿no? Porque acá se va, esto es un medio. ¿Sí? Entonces, esta cantidad es siempre menor que un medio, ¿no? Es siempre menor que un medio. Para cualquier C, para cualquier C es siempre menor que un medio, independientemente del valor de C. Entonces, eso es lo que está aquí, ¿no? ¿Correcto? Menor que un medio. Y entonces ya hemos demostrado, porque ahora tomo L igual a un medio, ¿no? El L que me exige la definición es un medio, pues, ¿no? Entonces, he probado que f de x2 menos f de x1 para esta función de aquí es siempre menor que un medio por x2 menos x1. Es decir, esta función es una contracción. Con constante de contracción, un medio, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está clarito eso? Profesor, disculpe, ¿podría explicar por qué es menor que un medio? Ya, de nuevo, entonces voy a repetir el argumento. A ver. A ver. Entonces, esto que está acá, 2e a la c, sobre 4 más 4e a la c, más e a la 12. Esto es menor que, estoy afirmando, 12 a la c sobre 4e a la c. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto que está acá es mayor que esto que está aquí. O sea, estoy dividiendo esta cantidad, que el numerador es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo el numerador, ¿no? En ambos casos, ¿no? Es el mismo. Pero en este caso, este numerador lo estoy dividiendo en una cantidad que es mayor que la cantidad sobre la cual estoy dividiendo el mismo numerador, ¿no? Esto que está aquí, esto que está aquí, ciertamente es mayor que esto, ¿no? Mayor. Entonces estoy dividiendo entre una cantidad mayor, por lo tanto el cociente es menor. Como decía, es como si yo dividiera 3 entre 10 y aquí son 3 entre 4. Entonces el 3 lo estoy dividiendo entre 10, aquí el 3 lo estoy dividiendo entre 4, entonces ciertamente este cociente va a ser menor, ¿no? Porque acá solo lo estoy dividiendo entre 4, acá lo estoy dividiendo entre 10. ¿Sí? Muchas ¿Se entendió? gracias, entendí, sí. Ya, ok, perfecto. ¿Y de dónde salen 12 a la 6 a la cuarta? De la derivada. ¿De dónde salen esto de acá? Eso sale de esto de aquí, de la derivada. ¿Se acuerdan? Que derivé la expresión y lo he reemplazado la derivada por C. A ver, vamos. La derivada salía 12 a la x, o sea, f' en x salía 12 a la x. Me parece que eso salía sobre el cuadrado de esto, ¿no? Es la derivada de un cociente, ¿no? 4, el cuadrado es más 2e a la
x más e a la 2x. Esa es la derivada. Y esta derivada la estoy evaluando en un c, ¿no? En un número c que está entre x1 y x2. O sea, f' en c es, ¿no? 12 a la c sobre 4 más 12 a la c más e a la 2c, ¿no? De ahí sale. Estoy evaluando esta derivada en este número c. ¿Ok? Bien, es una aplicación simple, es una aplicación, simplemente es una aplicación del teorema de valor medio. Fíjense, mire el valor del teorema, la importancia del teorema de valor medio en esta cuenta aquí, ¿no? En este cálculo, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos demostrado que, sí, ok, perfecto. Hemos demostrado que esta es una contracción, y no hemos tenido que reducir el intervalo. O sea, no hemos forzado el ejemplo. El ejemplo anterior fue forzado, ¿no? Porque el dominio natural de esa función son todos los reales, ¿no? Entonces, como que forzamos un poquito para que se cumpla lo que quiero, ¿no? Esto es mejor porque naturalmente, ¿no? Esa función es una función que está definida sobre todos los reales, ¿no? Y es una contracción sobre R, sobre todos los reales, o sea, en su dominio natural, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ok, entonces ahora creo que sí quedó clarito. Muy bien. Si la función f es una contracción, es claro que f es continuo. Lo contrario, sin embargo, no es necesariamente cierto, ¿no? Como contraejemplo, basta considerar f de x. A ver, si es una contracción, la función es continua. A ver, voy a explicar esa afirmación, ¿no? Si la función es una contracción, entonces se cumple esto, ¿no? ¿Ok? Se cumple esto, por definición, para todo x1, x2. Para todo par de puntos del dominio de la función. Se cumple esta relación. Cualesquiera dos puntos, siempre se cumple esta relación. Ahora, si yo tomo, ¿no? Si x2, ¿no? Si x2 se aproxima a x1, ¿no? Entonces, claramente, por esta relación de acá, f de x2 se aproxima a f de x1. ¿No? Porque si x2 se aproxima a x1, o sea, si x2 tiende a x1, entonces f de x2 tiende a f de x1, evidentemente, ¿no? ¿Correcto? Entonces f es continua, por lo tanto f es continua. ¿Sí? ¿No? Porque eso es continuidad, ¿verdad? Si x2, si x continuidad es, de nuevo, ¿no? Mate 1, fíjense, mate 1, ¿no? Si x tiende a x sub 0, entonces f de x tiende a f de x sub 0. Eso es continuidad, ¿no? Y eso es lo que va a pasar aquí, ¿no? Porque si x2 se aproxima a x1, por esta acotación de aquí justamente, f de x2 se aproxima a f de x1, ¿no? Evidentemente, ¿no? ¿Correcto? Bien, entonces si f es una contracción, entonces f es continua. Implica, ¿no? O sea, entonces contracción implica continuidad. Implica continuidad. Lo contrario no es necesariamente cierto. O sea, si la función es continua, no necesariamente es una contracción. Es lo que, el ejemplo es la función justamente x al cuadrado. No es una contracción sobre todo su dominio, ¿no? Dominio natural. Y sin embargo la función es continua, ¿no? F de x igual a x al cuadrado es una función continua y no es una contracción, ¿no? Otro ejemplo está dado aquí, ¿no? Otro ejemplo está dado aquí. La función f de x igual a f de x igual a x, ¿no? ¿Ya? Es continua, pero no es una contracción. En efecto, dice, si existe L entre 0 y 1
tal que para todo x1, x2, diferente, ¿no? Se tiene que esto de acá, ¿no? O sea, f de x2 menos f de x1, ¿no? Esto es menor que L. Si fuera una contracción, debería cumplirse esto, ¿correcto? Para L menor que 1 y mayor que 0, ¿correcto? Debería existir este L, tal que se cumple esto, si fuera una contracción. Ahora, ¿cómo es la función? La función es la función identidad, ¿no? Entonces acá tendría yo x2 menos x1, f de x2 es x2 y f de x1 es x1. Y esto es menor que L por x2 menos x1. Pero al ser L menor que 1, esto sería menor que x2 menos x1. Y entonces yo tendría que x2 menos x1 es menor que x2 menos x1, y eso es evidentemente una contradicción. ¿Correcto? Es una contradicción, porque x2 menos x1 pues, no es menor que x2 menos x1, ¿no? Es como decir 2 es menor que 2, ¿no? O 3 es menor que 3, ¿no? Entonces, y esa contradicción viene de suponer de que esta función es una contracción, ¿no? Viene de esa suposición. Entonces, esa suposición es incorrecta porque genera una contradicción. Es incorrecto. Entonces, f de x es continua, pero no es una contracción. No es una contracción. ¿Ok? Ya. Bien, entonces aquí viene el resultado importante, ¿no? Es el resultado más importante de esta sección, en realidad del capítulo, ¿no? Es el resultado más importante del capítulo. Y se llama el teorema del punto fijo de Banach, ¿no? Banach, ¿no? En honor a Banach, o Banach. No sé si él fue el que demostró el teorema, pero a veces se ponen así, en honor a tal matemático, ¿no? Le llamamos esto, ¿no? Y a veces no fue él propiamente que demostró el resultado, sino un alumno suyo, un estudiante suyo. Así es, ¿no? Pero en honor al maestro. Banach, ¿no? Ok, de repente fue, no sé, en fin, ya hace varios, más de, como, no sé, 150 años más o menos, que tiene existencia este teorema de repente. Bien, sea X un subconjunto completo, uy, aquí vino una definición, uy, ya empezó con problemas, ¿qué es completo, no? Todo estaba bonito, ¿no? ¿Qué es completo? Dejémoslo ahí por lo pronto, ¿ya? Sea X un subconjunto completo de R, y consideremos, ¿no? Simplemente vamos a considerar el propio R nada más, y consideremos la función f de x en R. Con f de x, esto sí es importante, f de x, dice, f está definida sobre x, va de x en R. Pero sabemos de que f de x está incluido en x, ¿ya? Y además que f es una contracción. F es una contracción. Es una contracción. Entonces, ¿no? O sea, tiene hipótesis, ¿no? Simples en realidad, ¿no? Dos hipótesis apenas. Entonces, F posee un único punto fijo. Entonces, F posee un único punto fijo. ¿Ok? Esa es la conclusión. Si se cumple esta hipótesis y esta hipótesis, entonces, con certeza, F posee un punto fijo, que además es único. Que además es único. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Bueno, ahí está la demostración. No nos vamos a detener en la demostración. La demostración tiene algunos tecnicismos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces, ya, nosotros para poder aplicar este teorema vamos a tener que verificar estas dos hipótesis, ¿no? Vamos a tener que verificar esas dos hipótesis, ¿ok? O por lo menos de alguna manera saber que esas hipótesis se cumplen, ¿no? De alguna manera. ¿Ok?
Dice, este comentario es importante. Comentario importante. Dice, note que la convergencia de la sucesión, es decir, está haciendo un comentario sobre la demostración, ¿no? Dice, la convergencia de la sucesión de puntos x de t al punto fijo x asterisco es independiente de la condición inicial. Voy a explicar esto, ¿no? Esto significa que desde cualquier punto x sub 0 del conjunto x, la trayectoria siempre converge al mismo punto, x asterisco. Esta idea está representada en la siguiente figura, ¿no? O sea, en la demostración de este resultado, ¿ya? Que es un poco técnica, ¿no? En realidad esto es un resultado avanzado, bien avanzado, de matemática superior, ¿ya? Entonces la demostración es un poco técnica, no es nada que no pueda entender, sin embargo, un poquito de esfuerzo, ¿no? De hecho, alguna vez yo recuerdo haber hecho la demostración en la pizarra y en este curso, en letras, ¿no? ¿No? ¿Ok? Pero podemos hacerlo después, yo creo que ustedes lo pueden entender, pero no es lo más importante en este momento, ¿ya? Sino que esto que estoy comentando, ¿no? En la demostración se parte de un punto cualquiera, f está definida sobre x, digamos, y se parte de un punto cualquiera, arbitrario. Entonces, ya interesante, ¿no? Es un punto cualquiera de este conjunto de acá. Entonces, se va formando una sucesión, un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, una sucesión de puntos, ¿ya? Una sucesión de puntos. De x sub 0 se pasa a x sub 1, de x sub 1 se pasa a x sub 3, perdón, a x sub 2, ¿correcto? De x sub 2 se pasa a x sub 3, ¿ok? De x sub 3 se pasa a x sub 4, y así sucesivamente. Esta sucesión de puntos se muestra, es parte de lo que se muestra en ese teorema, que esta sucesión de puntos, x sub t, digamos, x sub t, se va a aproximar al punto fijo. Se va a aproximar al punto fijo. También se demuestra que hay un único punto fijo, que es único. O sea, se va a ir aproximando. ¿Ok? Se va a ir aproximando. Esta sucesión de puntos ahí, cuando t tiende al infinito, ¿correcto? Se va a ir aproximando cada vez más al punto fijo. ¿Ya? Pero también se ha demostrado previamente ahí, ¿no? Se ha demostrado que existe un punto fijo, es parte de lo que está demostrado aquí. ¿Ok? Que existe un punto fijo y que además, ¿no? La sucesión de puntos que se van formando, ¿no? Que se van formando converge al punto fijo. ¿Ok? Eso es importante, ¿no? Es importante que el teorema diga que desde cualquier punto. ¿Por qué? Porque, bueno, uno normalmente elige pues el punto inicial va a ser el punto que facilite más las cosas, ¿no? ¿Ok? Por eso es importante esa cuestión, ¿ya? A ver. Ya. ¿Y, mm, ¿y cómo se va formando esta sucesión de puntos? Esta sucesión de puntos se va formando por la propia OPA. Hola, ¿me están viendo? Hola. Sí, profesor. Sí, profe. Ah, ya, creo que se me fue tuve un problema, apreté algo, me parece, y pensé que se había ido el Zoom. A ver. Apreté algo y se me borró el PDF y pensé que se había ido el Zoom. Ok. A ver, voy a tirarlo más aquí. Ya.
Entonces, si la función cumple con los criterios establecidos, la función siempre converge. Exactamente, así es, siempre. ¿Ya? ¿Y cuáles son los puntos? ¿Cuál es la sucesión de puntos? Es esta, aquí. Justamente la que define, la sucesión de puntos es la que define la ecuación. Es decir, usted toma un punto inicial, cualquiera, toma un punto x de 0 igual a x sub 0, y con esta sucesión y con esta regla, ¿no?, de formación, ¿no?, va generando la sucesión. X1 será f de x0, ¿correcto? X2 será f de x2, perdón, f de x1, ¿no? X3 será f de x2, y así sucesivamente. Esta sucesión de puntos va a converger a x asterisco. ¿Ok? Va a converger al punto fijo. Esta sucesión de puntos. ¿Ya? Y otra cosa importante es la siguiente. Ya, va a converger, pero después de ¿cuántos pasos? O sea, voy a tener que avanzar hasta t igual a 100, hasta t igual a 1000, hasta t igual a 1.000.000. ¿Después de cuántos pasos? Entonces, eso también está respondido en la propia demostración del teorema, y es esta fórmula que está aquí. Es esta fórmula que está acá. Esta fórmula que está aquí. ¿Ya? La fórmula es importante. Voy a escribirla aquí. X de t menos x asterisco menor o igual que, aquí, fíjese, la pregunta de Romina, creo que fue, ¿no? Quien preguntó, y aquí aparece la importancia de L. X sub 0 menos x de 1. Voy a explicar qué quiere decir esta fórmula. Entonces, por un lado, ya sabemos cómo generar la sucesión de puntos. Bajo estas condiciones, estas dos condiciones que habíamos puesto, ¿no?, de que f de x está incluido en x y que f es una contracción, ¿no? Es una contracción. Bajo estas dos hipótesis, tenemos la certeza de que esta sucesión de puntos, ¿no?, x2 igual a f de x1, x3 igual a f de x2, esta sucesión de puntos va a converger al punto de equilibrio. O sea, el teorema le dice que existe un único punto de equilibrio y que esta sucesión de puntos va a aproximarse a ese punto de equilibrio. ¿Ya? Y además, esta fórmula que está acá le permite decir el grado de aproximación. ¿Cómo así? El nivel de aproximación. A ver, dice que la distancia, ¿no?, la distancia entre x de t y x asterisco, o sea, el punto fijo, ¿no?, la distancia entre x de t después que usted ha recorrido, ¿no?, x1, x2, x3, acá, por acá tiene x de t, que ha recorrido, digamos, durante un tiempo ha recorrido, ha ido generando estos puntos, hasta xt, y la distancia entre xt y el punto fijo, el punto de equilibrio, la distancia entre estos dos, está acotada, es menor, dice, es menor que esta relación de acá. Esto acá es fijo, es un número fijo, ¿no? Porque el x0 es dato y el x de 1 usted lo calcula de inmediato, ¿no? En el primer paso lo calcula, ¿correcto? Y entonces lo que es importante es esto de acá, ¿no? Porque fíjese, mire, si L es menor que 1, me refiero a este cociente de acá, no a 1 menos L, porque esto también es una constante, ¿verdad? Porque si usted demuestra que F es una contracción, entonces es porque va a encontrar ese L, ¿verdad? Esto es lo importante. Esto que está aquí. Esto. ¿Por qué? Porque fíjese, como L es menor que 1,
L es menor que 1, bueno, mayor que 0, pero es menor que 1, entonces a medida que usted avanza, ¿no? L a la t va decreciendo, ¿correcto? L a la 10 será menor, perdón, sí, L a la 10 será menor que L a la 5, ¿no? Y L a la 20 será menor que L a la 10. Y L a la 100 será menor que L a la 20. Entonces, a medida que el tiempo avanza, este L a la t va convergiendo a 0. Porque L es menor que 1. Es como tener 1/3 a la 1, 1/3 a la 2, 1/3 a la 3, 1/3 a la 4. Esto va decreciendo, ¿verdad? ¿No? Va decreciendo. 1/3 a la 5. A medida que el t va creciendo, a medida que el t va creciendo, 1/3 a la t va decreciendo. O sea, L a la t va decreciendo. ¿Correcto? Y eso significa de que, y va decreciendo tanto que todo esto se va aproximando realmente a 0. Es decir, x de t se está aproximando cada vez más a x asterisco, ¿no? A medida que t transcurre, a medida que t avanza, x de t se va a ir aproximando cada vez más a x asterisco por esta cota que está aquí, por esta cota, ¿sí? Entonces, ese L, ¿no? Como muy bien preguntaba su compañera hace un momento, ¿no? Con bastante intuición, en realidad, ese L es importante porque de alguna manera me mide cuánto tengo que avanzar yo para que esta diferencia sea muy pequeña, ¿no? Para que se entienda completamente esto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Hay una consulta. Tiende a 0, es efectivamente, Patricia, tiende a 0 en efecto. Y que tienda a 0 significa que la distancia entre x de t y x asterisco, también esa distancia va a tender a 0, es decir, x de t se va a ir aproximando a x asterisco, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Justamente es el ejemplo, ¿no? Fíjese, tenemos esta ecuación en diferencias, ¿no? X de t más 1 igual a e a la x de t sobre 2 más e a la x de t. Esa es la ecuación en diferencias. ¿Y qué es la función f? La función f es e a la x sobre 2 más e a la x. Y sabemos, porque ya lo hemos hecho, que es una contracción. Eso es lo que hicimos utilizando el teorema del valor medio. Esto es una contracción. ¿Correcto? Entonces, aquella hipótesis, ¿no? A ver, f de x está incluido en x. Y f contracción, o sea, la segunda se cumple, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Y la primera también, ¿no? ¿Por qué? Porque x es r. X es r, entonces f de r ciertamente está incluido en r. Entonces se cumple trivialmente la primera, ¿no? ¿Correcto? Y la segunda lo habíamos visto ya. Esta función es una contracción. Por lo tanto, esta ecuación en diferencia tiene un equilibrio. Porque tiene un punto fijo, porque la función f tiene un punto de equilibrio, un punto fijo, por el teorema de Banach, ¿no? Por el teorema de Banach, esta función tiene un único punto fijo, y justamente el punto fijo es el equilibrio de la ecuación, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces ya sabemos que esta ecuación tiene un punto de equilibrio, y solamente uno. ¿Ok? Bien. A ver. Acá, ¿qué dice? Vamos a ver esto. Con el propósito de encontrar las soluciones de equilibrio es una tarea complicada. Sin embargo, puesto que la función es una contracción, por el teorema anterior, dicha función posee un único punto fijo, x asterisco. Y por lo tanto, la ecuación dada tiene un único equilibrio. Por el argumento seguido en la prueba del teorema anterior, sabemos que partiendo de cualquier condición inicial,
yo me puedo dar la condición inicial la que yo quiera, ¿ya? O sea, el x de 0 es x0, cualquiera, el que yo quiera. Partiendo de la trayectoria correspondiente, o sea, esta trayectoria x1, x2, x de estos puntos, ¿no? x4, x5, ¿no? Convergerá a tal equilibrio. Por la estimación 5,5, es esto, es esta de aquí, estimación de aquí, 5,5, podemos aproximarnos al punto de equilibrio tanto como querramos, tomando t cada vez más grande. En el largo plazo, cualquier trayectoria solución se aproximará a la solución de equilibrio. Es decir, a ver, si mi punto de equilibrio, mi punto inicial es este de acá, entonces desde aquí uno se va a aproximar, digamos, al punto de equilibrio. Si mi condición inicial es este aquí, entonces también, ¿no? También, digamos, se va a aproximar al punto de equilibrio. Si mi condición inicial es esta aquí, eso también se va a aproximar al punto de equilibrio. O sea, de donde sea que yo parta, siempre me voy a aproximar al punto de equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que está afirmando ahí. ¿Y qué más? Dice, tomando la más simple, ¿no? La condición inicial más simple. X de 0 igual a 0, ¿no? X de 0 igual a 0. Voy a copiar acá la función que define la f de x es e a la x sobre 2 más e a la x. ¿Ya? Entonces, x de 0, x sub 0 igual a 0. Entonces, x1 es f de 0, ¿verdad? Y esto es e a la 0 sobre 2 más e a la 0. ¿No? O sea, 1 sobre 3, ¿verdad? 1 sobre 3. O sea, yo ya tengo el punto x de 0, o sea, x sub 0, ¿no? X sub 0 es igual a 0, x sub 1 igual a 1/3. Y puedo seguir, ¿no? x2 igual a... ¿Qué es x2? x2 es igual a f de x1. O sea, x2 es f de 1/3. ¿No? ¿Y cuánto es f de 1/3? Es e a la 1/3 sobre 2 más e a la 1/3. ¿No? Y así sucesivamente, ¿verdad? Puedo seguir generando la sucesión. Ok, no es el punto hacer esto. En este momento tengo esos dos puntos que son los que necesito aquí, en esta estimación. Fíjese, necesito x de 0, necesito este x de 0, opa, con rojo mejor, x de 0 y x de 1, ¿no? Voy a escribir acá la estimación x de t para no estar regresando, menos x asterisco. Es menor o igual que L a la T sobre 1 menos L por x de 0 menos x de 1 menos x1. ¿Ok? Voy a copiarlo de nuevo para que esté bien clarito. Voy a copiarlo acá. A ver, x de t menos x asterisco. Esto es menor o igual que L a la T. 1 menos L y acá x sub 0 menos x1. ¿Ok? Entonces necesito esto de acá que ya los tengo, ¿no? ¿Ok? Opa, pero mal, esto se... hay una pregunta ahí. Con ello podríamos elegir un punto inicial con un t más grande para que la función converja más rápido al punto fijo. Así es, efectivamente. Buena conclusión, Patricia. ¿No? Patricia dice, si partiendo de cualquier punto, la sucesión de puntos se va a aproximar, ¿no? Lo que dice Patricia es esto, ¿no? Entonces, si desde cualquier punto, esta sucesión de puntos, x sub 0, x1, x2, x3, x4,
esta sucesión de puntos se va a aproximar finalmente a x asterisco, entonces en vez de partir de aquí, voy a partir desde aquí, dice, ¿no? Porque igual me voy a aproximar, y más rápido, digamos, ¿no? O me voy a aproximar desde aquí, digamos. Sí, así es, efectivamente. O sea, este teorema es muy bondadoso, ¿no? Ya, entonces yo quiero calcular esta estimación para el presente caso. Ya, entonces voy a hacer esta cuenta, dice. Ya dice. Para acercarnos a x con un error aproximado de 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. O sea, para aproximarnos a x con un error aproximado menor, incluso que menor que 10 a la menos 4, hacemos el siguiente cálculo. O sea, muy cerca, ¿no? 10 a la menos 4, o sea, un 10 milésimo de aproximación. Un 10 milésimo, ¿no? O sea, muy cerca realmente, ¿no? Le vamos a hacer la siguiente cuenta, dice, ¿no? Le vamos a hacer esto de aquí. A ver, dice, x de t menos x asterisco es menor que L a la t, ¿no? Nosotros sabemos que esto es menor que L a la t, pero L era un medio, ¿verdad? Nuestro L que habíamos determinado era un medio, ¿no? Cuando demostramos usando el teorema de valor medio, esta es una contracción, utilizamos L un medio, ¿verdad? Entonces, un medio a la t, ¿sí? Sobre 1 menos L, ¿verdad? O sea, 1 menos un medio, ¿no? Acá está, ¿no? 1 menos L. 1 menos un medio. ¿Sí? Por x0 menos x1, pero x0 es 0, lo hemos tomado 0, y x1 un tercio. ¿Correcto? Ya, esto de acá es menor que esto de aquí, a ver, ya. Ya, estoy haciendo esto de acá, entonces esto de aquí, voy a trabajar esto de aquí, esto es 0.5 a la t, ¿no? Es un medio, ¿no? Es esto de acá. Esto 1 menos un medio, es un medio, ¿no? ¿Correcto? Y multiplicado, ¿no? Perdón, un datito. Yo quiero que esto de acá, esto que está acá, lo voy a hacer menor que 10 a la menos 4. Se está olvidando de esto. Menor que, yo sé, fíjese, esto es menor que esto, ¿cierto? Por la teoría, ¿no? Por la teoría. Y esto de acá lo voy a hacer menor que 10 a la menos 4. Para de ahí ver qué valor debe tomar t. ¿Correcto? Entonces, esto es 0.5 a la t. ¿Correcto? Esto es acá un medio, ¿sí? Un medio, y este 3 pasa aquí, este 3 pasa a multiplicar acá, y esto es un medio, entonces esto es menor que, sería 3 por, ¿cuánto sería? Sería 1.5, 3 medios, ¿verdad? Claro, 3 medios, 1.5. 1.5 por 10 a la menos 4. ¿Correcto? Ya. Y ahora tomo logaritmo neperiano. Al tomar logaritmo neperiano tengo t por logaritmo neperiano de 0.5 mayor, ¿verdad? Mayor que logaritmo neperiano de todo esto, ¿sí? De todo esto, logaritmo neperiano de esto multiplicado por esto de acá es 0. Ahí están los datos, ¿no? 0.0, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 15. Entonces t debe ser mayor que el logaritmo neperiano por 0.00015 entre el logaritmo neperiano de 0.5, ¿no? O sea, t debe ser mayor que, y al hacer esta cuenta acá, este cálculo, mayor que 12.5, ¿no? O sea que si tomo t mayor que 12.5,
esta aproximación va a ser menor que un 10 milésimo. Es decir, muy rápido se da la convergencia, ¿no? Por ejemplo, t igual a 13. En el decimotercer paso, o sea, para t igual a 13, ya obtengo que x de t va a estar muy cerca, pero muy cerca del punto de equilibrio, ¿no? ¿Correcto? Entonces, interesante, ¿verdad? Importante. O sea, no, en este caso, para esta función, no hubo que avanzar mucho, ¿no? Quizás uno podría esperar, uy, digamos, después de 50, después de 100 pasos, me voy a aproximar, ¿no? Entonces, no, simplemente después del 13º paso, ya está tan cerca del equilibrio que esa cercanía es menor que un 10 milésimo. ¿Correcto? Entonces, ¿se ha entendido esta lógica de acá para la estimación? ¿O hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿O quieren que lo repita? ¿Mm? Ah, hay una pregunta ahí. ¿Todo claro? Ah, ok. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, siempre que yo quiero, entonces digamos, voy a destacar el punto importante aquí, ¿no? Fíjese, yo tengo esta estimación por teoría con el L, ¿no? El L yo lo he identificado previamente, ¿no? Ahí, por eso era tan importante. Ahí la pregunta de su compañera, ¿no? Mira, creo que preguntó, ¿cuál es la importancia de L, ¿no? Aquí se aprecia, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he determinado el L, ¿no? Entonces, por esta fórmula que está aquí, ¿no? Esta fórmula de acá, ahí no sé muy claro. Esto, ¿no? Esta estimación del error, ¿no? Creo que tampoco está muy claro ahí. Ya, acá está, ahí. Esta estimación del error, ¿no? Esta es una estimación del error en la aproximación, ¿no? En la aproximación, es decir, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4, y llega a un t determinado, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distancia? ¿Cómo mide esa distancia? Por esta fórmula que está aquí. Porque esto yo lo hago menor que un número. Por ejemplo, lo puedo hacer menor que 10 a la menos 6. O sea, quiero aproximarme un millonésimo. Ya no un 10 milésimo. Acá pondría menor que 10 a la menos 6. Quiero aproximarme mucho, 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 ¿no? Entonces, trabaja con este lado de acá, ¿no? Para ver qué valor debe tomar t, ¿no? Para ver qué valor debe tomar t, o sea, cuánto debe avanzar para que tenga esa aproximación bien fina en realidad, ¿no? Bien fina. A ver, la consulta. A medida que L es más pequeño, la función converge más rápido al punto fijo. En efecto, así es, ¿no? Cuanto más pequeño es L, la aproximación va a ser más rápida. En realidad, esta estimación se puede afinar más todavía, ¿no? Porque yo he elegido L un medio, pero podría haber elegido, ya que encontré un L, podría haber elegido todavía un L menor, ¿no? Un L, no sé, podría haber sido, no sé, ¿no? O sea, ciertamente, aunque no es tan arbitrario el número L, ¿no? No suele ser fácil el hecho de que yo pueda tomar un número menor, ¿no? Eso dependió, en realidad, a ver, voy a borrar esto. Cuando yo, digamos, demostré, ¿no? Que esa función era una contracción, ¿no? Tomé un medio porque me fue muy fácil probar de que esto es menor que un medio para cualquier C, ¿no? ¿Correcto? Pero podría haber afinado ese L, quizás. O en algún otro ejemplo, se podría haber afinado un poco más. Y entonces, si soy capaz de elegir un L todavía menor, de seleccionar un L todavía menor, que funcione, que trabaje, como dice Patricia, entonces la aproximación todavía va a ser, el error de aproximación todavía va a ser más fino, va a ser una mejor aproximación, ¿no? Una mejor aproximación. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? El error de aproximación... No, ya. Ok, entiendo su pregunta. Gracias, Carla. Dice, Carla pregunta, ¿el error de aproximación cómo se determina? Uno se lo da. Uno mismo se lo da. O sea, por ejemplo, aquí yo dije
para acercarnos a X con un error de aproximación menor que 10 a menos 4. Pero yo podría podría haber escrito, para acercarnos a X con un error de aproximación de 10 a la menos 6, o de 10 a la menos 8, uno mismo se lo da, ¿no? O sea, yo quiero aproximarme esta cantidad. Bueno, y eso depende pues del contexto, ¿no? ¿Cómo sé cuánto quiero aproximarme? Bueno, eso depende del contexto, ¿no? O le pueden pedir, a ver, obténgame esto con un error de aproximación de 10 a la menos 5. Se lo pueden pedir también, ¿no? ¿Ok? Pero es usted quien determina cuánto se quiere aproximar, ¿correcto? No siempre la aproximación es tan rápida, ¿ok? En este caso fue realmente rápida. Incluso uno lo podría hacer hasta con la mano, ¿no? Ya calcular, ¿no? Digamos, X1, X2, X3, ya, bueno, hasta X13, más o menos suena un poquito razonable, ¿no? Uno lo podría hacer, ¿no? Pero ciertamente esto se mete en la computadora y la computadora saca muy rápido pues todas estas cuentas, ¿no? Todos estos cálculos, ¿no? ¿Correcto? O sea, pero no siempre es la aproximación tan rápida, ¿ya? No siempre. Eso depende mucho de cómo es la función, ¿no? Bueno, este resultado implica que partiendo de la condición inicial 0, la trayectoria correspondiente estará a una distancia de x del punto de equilibrio menor que 10 a la menos 4 después del 12º paso. La trayectoria converge muy rápido al equilibrio, ¿no? Sabemos que una función, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es todo, ese es el resultado fundamental, ¿no? Ese es el resultado fundamental de la teoría. Es decir, no podemos encontrar algebraicamente el punto de equilibrio porque resolver esta ecuación, a ver, volvamos a... ¿no? O sea, ya sabemos que para encontrar los puntos de equilibrio tenemos que resolver esta ecuación, que es una ecuación algebraica. Difícil, en la mayoría de los casos, ¿no? Difícil. ¿Ok? Difícil de resolver. Entonces no podemos quedarnos en la ignorancia. Y bueno, ¿hay puntos de equilibrio o no hay puntos de equilibrio? Bueno, la herramienta fundamental para resolver esa duda es el teorema de Banach, ¿no? Teorema del punto Q, que le dice, ¿no? Le dice que bajo esas hipótesis, ¿no? ¿Correcto? F contracción, entonces existe un único punto fijo, ¿no? Un único punto. Eso es importante, no hay dos, no hay tres, es uno solamente. Y además le dan un procedimiento que le permite acercarse a ese punto fijo, ¿no? Es decir, una estimación del error de aproximación. ¿Ok? Eso es todo. ¿Ya? A ver, ¿qué viene acá? Sabemos que una función que es una contracción también es continua, pero lo contrario no es necesariamente cierto, y por lo tanto no puede asegurarse la existencia de equilibrios para ecuaciones definidas por funciones continuas. Sin embargo, si una función continua transforma un intervalo cerrado en el mismo intervalo, entonces ella posee al menos un único punto fijo, y por lo tanto un equilibrio. Esta es una consecuencia del teorema de valor intermedio, como se muestra a continuación. Bien, pues no me interesa la demostración, sino el enunciado, ¿no? Por lo pronto, lo más importante es el enunciado del teorema. Ya, entonces, a veces, mostrar que una función, ¿no? Mostrar que una función es una contracción también no es fácil, ¿no? La segunda hipótesis nos pide mostrar que f es una contracción. Eso podría tampoco ser fácil, ¿no? Podría también ser una tarea complicada, digamos, ¿no? Bien, entonces, este teorema es un recurso a esa cuestión, ¿correcto? Le dice que si f, si f es una función continua, o sea, le dice esto, la función aplica este intervalo AB
en este intervalo AB. ¿Ya? O sea, el dominio es AB y el rango es AB. Y además, F continua. Ahora sí, F continua. Esto por sí solo no asegura que F sea una contracción. Y por lo tanto no sabemos si es punto fijo, ¿no? Si existe punto fijo, ¿no? Pero ahora tenemos estas hipótesis, ¿no? Estas dos hipótesis de acá. ¿Ok? Estas dos hipótesis. F es continua y F aplica AB en AB. Entonces, la conclusión es de... Entonces, existe X tal que F de X sea... O sea, entonces, existe X asterisco que pertenece a ese intervalo, ¿no? Tal que F de X asterisco es igual a F de X asterisco. Perdón, es igual a X asterisco. O sea, tiene un punto fijo, ¿no? Un punto fijo. ¿Ok? Entonces, este teorema entonces le dice que esta función tiene un punto fijo, pero no le dice, él le dice al menos un punto fijo, al menos. Ya, esa es la diferencia con el teorema anterior, el teorema de Banach, que es más fuerte, ¿no? Al menos esta función tiene un punto fijo, es decir, la ecuación X, esta ecuación de acá, al menos tendrá un punto de equilibrio. ¿No? Puede ser que haya más puntos fijos, puede ser que hayan dos puntos fijos, entonces esta ecuación tendrá dos puntos de equilibrio. ¿Ok? ¿Correcto? Ahora, un drawback, digamos, un drawback con este teorema, bueno, es fácil. ¿Cuáles son las ventajas? Es muy fácil de aplicarlo. Pero el drawback, digamos, o sea, la desventaja, es que no le dice ya, no le da un procedimiento para encontrar el punto fijo. Solamente asegura la existencia de por lo menos un punto fijo. Entonces, como yo suelo decir, uno nunca es completamente feliz, ¿no? Uno no puede tenerlo todo en la vida, ¿no? ¿Correcto? Lo que uno tiene son diferentes herramientas que me permiten analizar. Es así es la matemática, es así es la teoría. No solo en la matemática, ¿no? En cualquier área, la teoría siempre es eso, le da herramientas de análisis, no le da cuestiones absolutas, ¿no? Sería una maravilla que fuera así, pero no es así. Entonces, son distintas herramientas que uno tiene que aprender a usarlas y ya uno con su propia creatividad, su propio ingenio, ¿no? Su propio background, en fin, uno va resolviendo el problema. Pero, digamos, tengo esta herramienta, tengo esta otra, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que todos nosotros hemos hecho cuando nos hemos formado profesionalmente. Asimilar una serie de herramientas de aquí, de allá, de distintos cursos, en fin. Al final todo eso va formando parte de su background, de su formación profesional. Y después lo que tiene que hacer usted es, con todas esas herramientas que aprendió, aplicarlas en su trabajo. Entonces, no es que, ya, ¿qué me dijeron aquí para yo resolver esto? No, no es así. Hay problemas que no tienen solución, o que todavía la solución está abierta, en fin. Pero usted ha ido conociendo una serie de herramientas. ¿Ok? Entonces, ya, acá, digamos, ¿no? En este caso, es un teorema que le asegura que por lo menos la ecuación tiene un punto de equilibrio, por lo menos. Eso puede ser bastante, ¿no sé? Habría que combinar eso con otras herramientas, en fin, ¿correcto? E ir aproximándonos a la solución del problema en particular, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo de este teorema. Bien, esta función, bueno, ya la conocemos en realidad, ¿no? Esta función de acá, f de x igual a x al cubo. ¿No? Entonces, y vamos a considerar que el intervalo es menos 1, 1. Entonces, ciertamente, esta función va de menos 1 a 1, ¿no? Va de menos 1 a 1. ¿Sí? Va de menos 1 a 1. ¿Cómo así?
que si x es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1, pues x al cubo ciertamente es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Pero x al cubo es f de x. O sea, f de x está entre 1 y menos 1. ¿No? Por eso es que esta función aplica menos 1, 1 en menos 1, 1. El dominio es menos 1, 1 y el rango es menos 1, 1. La función es continua. La función es continua. Por lo tanto, esta función tiene al menos un punto de equilibrio aquí. Al menos un punto fijo. Por este teorema. ¿No? Al menos esta función tiene un punto fijo aquí. Y ya lo sabemos, en realidad lo sabíamos, ¿no? O sea, porque esta es la función x al cubo, ¿no? Menos 1, 1. Y la gráfica de esa función es esto de acá, ¿no? Y justo acá también es menos 1 y acá es menos 1, ¿no? Acá es menos 1 y acá es 1, ¿verdad? Y esta función, ¿cómo se encuentra con f de x igual a x? Justamente tiene 3, ¿no? 3 puntos acá. Esos son los puntos fijos, ¿no? Claro, este teorema de acá no le dice cuántos puntos fijos hay, tampoco le dice cuáles son los puntos fijos, solamente le dice al menos hay un punto fijo. Pero en este caso, como esta función la conocemos bien, ¿no? Sabemos que en efecto hay 3 puntos fijos, ¿no? De alguna manera entonces estamos verificando este teorema acá, ¿no? Que aseguraba por lo menos un punto fijo. Por lo menos sabemos que son 3 en realidad. ¿Correcto? Ciertamente la utilidad de ese teorema es no para esta función, ¿no? Porque esta función es muy sencilla, la conocemos bien, sino, digamos, para otro tipo de función que se pueda presentar más adelante, ¿no? ¿Ok? Ya. Un equilibrio es estable si para cualquier trayectoria que parta suficientemente cerca del equilibrio, esta permanece siempre cerca de x asterisco, ¿no? Si ocurre esto, y además el límite, este límite, es el punto de equilibrio, entonces se dice que x es un equilibrio localmente asintóticamente estable, ¿no? La definición formal es la misma, bueno, la misma que en tiempo continuo. Vamos a simplemente a quedarnos con esto, ¿no? Nosotros vamos a quedarnos con esto acá, ¿no? Es localmente asintóticamente estable, x asterisco es localmente asintóticamente estable, si el límite, ¿no? El límite de x de t, cuando t tiende al infinito, es igual a x asterisco. ¿Ok? Ese es un equilibrio localmente asintóticamente estable. ¿Ok? Localmente asintóticamente estable. Como esto aquí, ¿no? Cuando teníamos la ecuación x igual a e a la x de k sobre 2 más e a la x de k, ¿no? Ya sabemos que esta ecuación tiene un único punto de equilibrio. Resulta que el x de k o el x de t, ¿no? Perdón, he estado utilizando k y en realidad k o t, ¿no? T acá. ¿Sí? Entonces el límite, ya sabemos que el límite de x de t, cuando t tiende al infinito, es igual a x asterisco. Si ya en el 13º paso nomás está a un 10 milésimo, ¿no? Imagínense en el infinito ya justamente el límite será x asterisco, ¿no? Entonces, al 13º paso ya está tan cerca como un 10 milésimo, al 13º paso nada más. Entonces, ¿cómo será en el 20º paso, en el 100º paso, ¿no? En fin, por eso es el límite, ¿no? La aproximación, el límite es x asterisco. Entonces este x asterisco es el punto de equilibrio, que en realidad no sabemos cuál es exactamente, ¿no? Pero podemos tener una idea, ¿no? Por la aproximación, ¿no? Es localmente asintóticamente estable. ¿Ok? Localmente asintóticamente estable. ¿Ya? A ver.
acá tenemos para ir terminando ya, un teorema que cierra la teoría en realidad, ¿no? A ver. Un teorema importante, ¿no? Dice, sea ahí un intervalo abierto y f una función definida sobre ese intervalo, una función de clase C1, es decir, eso significa que la derivada es continua, ¿no? Ese es un tecnicismo, pero esto que sea de clase C1 es algo que siempre se va a dar, ¿no? Y sea X un equilibrio de esta función, ¿no? Correcto, un equilibrio de esta ecuación, ¿ya? Entonces, ese equilibrio es localmente asintóticamente estable si se cumple esto de aquí. O sea, sí, ¿no? Sí, f' evaluada en el equilibrio, f' evaluada en el equilibrio, está en valor absoluto es menor que 1, entonces x asterisco es localmente asintóticamente estable. 2, ¿no? Si más bien esta derivada evaluada en el equilibrio es mayor que 1, entonces x asterisco es inestable. ¿Ok? Entonces es un teorema muy sencillo de aplicar. Solamente tiene que derivar la función f y evaluar la función f en el punto de equilibrio. ¿Correcto? Y evaluarla en el punto de equilibrio. ¿Ya? Ahora, usted dirá, profesor, pero si yo no tengo el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es difícil de determinar, usted mismo está diciendo, y hemos venido casi toda la clase diciendo eso. Justamente tenemos un teorema de Banach que nos permite aproximarnos a ese punto de equilibrio sin saber realmente cuál es, pero claro, nos podemos aproximar tanto como deseemos, pero en realidad no sabemos cuál es con precisión. Entonces, ¿cómo voy a evaluar la derivada? ¿Cómo voy a evaluar la derivada en ese punto de equilibrio que no conozco? Hubiera sido una pregunta formidable, que yo hubiera evaluado, ¿no? Bonificado con 3 puntos. ¿No? ¿No? O sea, a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Y las preguntas las formulan los estudiantes. Eso es verdad, ¿eh? De verdad. Son las preguntas las que permiten avanzar. Las preguntas. Las preguntas son las que a uno le permiten avanzar. ¿Ok? Bueno, por supuesto que hay una respuesta para eso, ¿no? Si no, esto no tendría ninguna importancia, este resultado. ¿Ok? Ya. A veces se puede determinar el equilibrio, ciertamente. A veces sí se puede encontrar con precisión. O sea, si uno resuelve la ecuación, en algunos casos es posible, ¿no? Es posible. La mayoría de las veces no, pero a veces. Entonces, a veces uno puede resolver la ecuación y encontrar, pues, asterisco. Y entonces, en este caso, ya simplemente calculamos la derivada, evaluamos en x asterisco y vemos esto. ¿Ok? Pero en la mayoría de los casos eso no es posible, y entonces siempre hay algunos recursos. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Seguramente que acá hay el ejemplo. Demostración. Ejemplo. A ver, vamos a ver este ejemplo de aquí. X de t más 1 igual a f de x de t, ¿no? Y eso es x de t, x al cuadrado de t sobre 1 más e a la x de t. ¿Ok? Ya. Entonces, sabemos que el único equilibrio, del ejemplo anterior, ¿no? Vimos que el único equilibrio es el 0, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos a remitirnos a ese ejemplo. Fue de los primeros acá. Es este ejemplo de aquí. ¿Ok? Entonces, el único equilibrio es el 0. ¿No? Si yo quisiera resolver la ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan? F de x igual a x. O sea, acá tendría yo x al cuadrado sobre 1 más c a la x igual a x. Entonces, de inmediato, una solución es 0. De inmediato, ¿verdad? Si yo reemplazo kx por 0, todo esto es 0.
Y x por 0, 0, 0 igual a 0. O sea, de inmediato. ¿No? Ya saqué un equilibrio, de inmediato. O sea, fíjese, en este caso fue posible hallar el equilibrio. Y si hay otro equilibrio diferente de 0, bueno, podemos, decíamos, resolver esta ecuación igual a 1, ¿no? Dividiendo entre x. Pero esta ecuación no tiene solución, o sea, x igual a 1 más c a la x, no hay solución. El único equilibrio es el 0. El único equilibrio. Gráficamente es esto de acá. Esta es la gráfica de la función y igual a x, y ahí solamente se encuentran ahí en ese punto. Un único punto fijo. Ok. Bien. Entonces es un ejemplo que habíamos visto bien al comienzo, ¿no? Ok, entonces retornemos. Ya. Entonces, evaluemos ahora f, bueno, la derivada, ¿no? O sea, f de x es x al cuadrado sobre 1 más e a la x. ¿Cuál es la derivada? Entonces, 1 más e a la x, derivando, ¿no? El cociente, 2x menos x al cuadrado, derivada acá e a la x, sobre 1 más e a la x. Esto elevado al cuadrado, ¿no? Es la derivada. O sea, vamos a simplificar aquí eso. 2x, acá es más 2x a la x, ¿no? Eso está. O podemos simplemente ya reemplazar, ¿no? Más rápido creo que va a ser. F' en 0. Más rápido va a ser. F' en 0. O sea, sería 1 más 1, ¿verdad? Por 0. ¿Correcto? Menos 0, ¿no? Sobre 1. O sea, esto es 0. F' en 0 es 0. ¿Correcto? Ahí está. F' en 0 es 0. Y esto es menor que 1. ¿No? O sea, F' en 0 es 0. Menor que 1, entonces este equilibrio acá, x igual a 0, es localmente asintóticamente estable de acuerdo a este teorema. La derivada en el punto de equilibrio es menor que 1, entonces ese equilibrio es localmente asintóticamente estable. Es decir, la trayectoria, desde cualquier condición, desde cualquier punto, ¿no? Desde cualquier condición inicial, la trayectoria se va a acercar, el límite de la trayectoria de la solución se va a acercar a 0. ¿Ok? Localmente asintóticamente estable. ¿Ok? Bien, ya esto que está acá lo vemos en la próxima clase. Para eso yo quisiera que usted lea, revise de nuevo el modelo logístico que hicimos en tiempo continuo, ¿no? En tiempo continuo. Es el modelo de Bergius, ¿no? El modelo de crecimiento poblacional. Nosotros hemos hecho eso ya bastantes clases atrás, ¿no? Casi al comienzo, ¿no? Para poder hacer el modelo discreto, ¿no? O sea, ese modelo en versión discreta, ¿no? En versión de tiempo discreto. Este era un modelo poblacional, ¿no? De cómo la población, ¿no? Digamos, la curva de la población crece, ¿no? ¿Correcto? Para que, digamos, después comparemos un poquito con eso. Había una pregunta, me parece. Sí, profesor. Sí, adelante. Patricia, ¿no? Patricia, creo. Sí, tenía una Ya. duda respecto a, bueno, cuando usted dice del análisis para que el punto sea localmente asintóticamente estable, también habría otro análisis para saber si es globalmente, porque cuando yo pienso sobre local, sería en una vecindad, ¿no? Así es. Así es, efectivamente. Fíjese, en el caso, si fuera aplicable, si se cumplieran las condiciones del teorema de Banach, entonces en ese caso sería globalmente asintóticamente estable, ¿no? Porque la condición inicial es cualquiera, ¿no? Usted puede partir desde donde sea, ¿no es cierto? Eso quedó claro desde el teorema de Banach, ¿verdad? Y eso es una de sus potencialidades, justamente, ¿no? El teorema, ¿no? Entonces, en ese caso,
el equilibrio sería globalmente asintóticamente estable. Ya, en este caso, el teorema solamente le asegura que es localmente asintóticamente estable, es decir, no desde donde sea que parta, ¿no? La trayectoria correspondiente va a converger, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, ¿y local Sí. sobre qué intervalo en ese ejemplo? En este ejemplo de acá, local sobre qué intervalo, esa ya es otra pregunta. Esa ya es una, bueno, la destaco porque no es una pregunta trivial. No es una pregunta trivial, ya es toda una pregunta, ¿no? A veces determinar el intervalo, digamos, determinar no el intervalo, porque podría no ser un, o sea, cuando uno habla de intervalo uno se imagina a veces una cosa grande, ¿no? Un intervalo, pero podría ser que sea más pequeño, ¿no? Entonces la tarea de determinar, digamos, esa vecindad, ¿no? Es una tarea, ¿no? O sea, no es, en general, no es una cosa tan fácil, ¿ya? No es una cosa tan fácil determinar desde de qué tamaño sería el intervalo. En este caso, o sea, digamos, Patricia dice, digamos, la condición inicial yo sé que la tengo que elegir muy cerca, dice, ¿no? Porque es una vecindad, pero ¿cuán cerca? ¿Cómo sé más o menos, dice ella, ¿no? ¿Cómo sé, digamos, me alejo un medio, un tercio, o quizás dos, no me alejo una distancia dos del cero, ¿cuánto, no? Entonces, esa no es una tarea fácil en general, ¿ya? Y puede depender del problema en sí, ¿no? Del problema en particular, ¿no? X al cuadrado sobre 1 más x, no, 1 más c a la x, 1 más c a la x, menos 0, ¿correcto? Digamos, yo lo quiero hacer que se aproxime una determinada cantidad. No quiero que se aproxime una cantidad menor que 1, digamos, ¿no? Entonces, x sobre 1 más e a la x es menor que 1, ¿correcto? Entonces, de aquí yo podría hacerlo, o sea, 1 más c a la x es positivo, ¿no? Entonces el valor absoluto de x es menor que 1 más c a la x, ¿no? Entonces esto de acá, x es menor que 1 más c a la x y mayor que menos 1 más c a la x. Entonces, para que la trayectoria, digamos, la trayectoria se aproxime a 0, al punto de equilibrio, ¿no? La trayectoria se aproxime en una cantidad menor que 1, digamos, yo debo elegir que el x esté entre estos dos, ¿no? Entre estos dos valores, ¿correcto? Claro, pero en realidad ahí yo ya tendría que tendría que hacer más o menos un trabajo parecido al que hice con Banach, ¿no? Una estimación, ¿no? Una estimación, ¿correcto? Pero no es fácil, tendría que hacer esa estimación en particular, ¿no? A ver, yo le encargo a usted el trabajo de hacerlo, a ver si se puede o no. Es una pregunta, o sea, quiero decir, es toda una pregunta, ¿ya? No es fácil en general, ¿ya? Se lo doy como trabajo, a ver si nos tiene alguna información en ese sentido, para la próxima clase. ¿Ah? A ver. Sí. ¿No? Bueno, nosotros vamos a ver en la próxima clase este ejemplo, ahí terminamos lo que es tiempo discreto, sistemas dinámicos en tiempo discreto, y después ahí ya pasamos a ver lo que constituye ya el último tema del curso, ¿no? Que es optimización, el problema de Kuhn-Tucker, ¿no? El problema de Kuhn-Tucker. Lo haré, profesor, ya, qué bueno que haya aceptado el reto, Patricia. Muy bien. Para en concreto, ¿ah? No, sin generalizar mucho, ¿no? A ver si se puede para en concreto, ¿no?
un caso bien concreto, ¿no? O sea, no tratando de generalizar para cualquier caso, sino para esto. Fíjate. Ya sé que va a tener nos va a tener buenas noticias en la próxima clase. Bien, justo, hemos terminado justo. Bien, entonces nos estamos viendo la próxima clase. ¿Ok? Creo que es el jueves, ¿verdad? Bien, chao, chao con todos. Profesor, ¿podría Sí, publicar el video de la grabación lo más pronto posible? ya, perfecto. Hoy día mismo lo hago. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Chao Gracias, con todos. profe. Chao. De Hasta Hasta nada. luego, luego, gracias, profesor. profesor. Gracias. Chao, chao. De nada.